Hola amigos, bienvenidos de nuevo a la sección en donde les presento 5 aspectos, en este caso de el manga de Capitán Tsubasa, que me fascinan. Vamos a hablar de un manga que es icónico para muchísima gente, sobre todo por su serie animada. En todo el mundo fue muy famoso y por supuesto en todos los países en donde el fútbol es el deporte más popular. El primero de los aspectos que quiero mencionar y que se nota, abramos casi cualquier página al azar, es exactamente eso, la composición de página. Capitán Tsubasa, no hay que olvidar que es un manga que arrancó en el año 81. Su autor en esa época tenía unos frescos 21 años, era muy jovencito y terminó en el 88, por lo menos la primera parte, que es esta que tengo acá. De hecho, este es el último tomo. Y en ese momento, sobre todo cuando inició, era muy pero muy innovador en cuanto a el diseño de sus páginas. Ustedes pueden ver que en la mayoría de los casos, cuando se trata de escenas de conversación, me van a decir, che, pero de innovador esto no tiene nada, son todas viñetas comunes. Exacto. Pero cuando pasamos a escenas que tienen que ver con la acción, ahí cambia rotundamente. Yoichi Takahashi lo que solía hacer era dibujar a sus personajes saliéndose de las viñetas y generando unas composiciones de páginas que parecen más bien pósters, en donde utiliza muchísimas líneas diagonales para las viñetas y sobre todo una viñeta por encima de la otra, muchas veces atravesándose entre sí las viñetas. Le da una sensación muy especial a un manga que, por ser de deportes, necesita de cada recurso posible del que se pueda valer su autor para darle dinamismo a la figura, para que parezcan realmente personajes que se mueven. No hay que olvidar que las historietas no dejan de ser dibujos estáticos, y es el trabajo del historietista que eso en la imaginación del lector no se note. Bueno, la composición de página de Captain Tsubasa es sumamente destacable, con un montón de recursos que son innovadores para la época. La mayoría de los mangas no se veían así. Y muchos de estos aspectos están encadenados porque, por ejemplo, el segundo es el dinamismo de la figura. Y acá tenemos que ver las poses, la línea de acción que utiliza en la composición de la figura Yoichi Takahashi. Sus personajes, cuando están quietos, son muy estáticos, eso no se los voy a negar. Cuando están parados, la verdad es que las composiciones son muy ortogonales, no presentan dinamismo. Pero esto se genera un contraste muy grande cuando la figura está en movimiento. En esos casos lo que predomina siempre son las composiciones con diagonales. Por ejemplo, acá en esta escena, Tsubasa está en diagonal y el otro personaje está en diagonal formando una cruz entre los dos. El dinamismo de la figura generalmente lo genera utilizando escorzo, ¿sí? El escorzo es la perspectiva de la figura. Dibujar partes del cuerpo que se vean más grandes mientras más cerca están del observador y partes del cuerpo que se vean más pequeñas mientras más lejos están del observador. Acá tienen ejemplos claros de dinamismo en la figura y de escorzo. Lo cual no es fácil porque todos sabemos que Yoichi Takahashi tiene un estilo de dibujo muy limitado. Es de esos dibujantes de la época de los 80, pero que principalmente sus influencias son de los años 70. Me hace acordar, por ejemplo, a Masami Kurumada, en cierta manera a Rumiko Takahashi, que son dibujantes que sus estilos son caricaturescos, tienen poco detalle, su figura no es realista, pero sin embargo tiene un atractivo que va más allá de la búsqueda del realismo. Y bueno, la pose por excelencia dinámica de Tsubasa es cuando patea al arco. Fíjense, con el torso completamente inclinado hacia adelante, esas piernas kilométricas. Lo que me lleva, como les decía, al tercer punto, que es el movimiento de los personajes en la página. Porque estas son poses que, si bien son súper dinámicas, no deja de ser el personaje quieto en una pose que el dibujante acentúa utilizando un montón de otras técnicas que tienen que ver con las líneas de movimiento. Pero otro de los recursos que tiene y los combina es esta repetición de la figura, que es como, termina siendo como una animación. Entonces vos tenés la figura de, en este caso Tsubasa, repetida un montón de veces, cada una en una pose distinta y generando movimiento. Esto es algo que no se suele ver muy seguido en los cómics porque dentro de todo las historietas tratan de evitar el parecido, la comparación con la animación cuadro por cuadro. Esto es como si estuvieras viendo cuadro por cuadro de una animación. Pero para una serie
que es de deportes, donde tenés que demostrar el movimiento sea como sea, donde tenés que tratar de evitar que todo parezca una foto que está estática, que está sacada, quieta. Bueno, este tipo de técnicas es fundamental. Y si lo combina con el escorzo, las líneas de movimiento y la composición de página, una página como esta es una página perfecta para demostrar exactamente los 5 aspectos que les estoy contando en este video. Acá tenemos otro ejemplo. Esta animación cuadro por cuadro que hace Takahashi es fundamental para mostrar esto. Las jugadas, los dribleos del personaje, cómo esquiva a cada uno de sus rivales, y lo hace siempre con composiciones diagonales y siempre utilizando mucho el escorzo y mucho las líneas de movimiento. Ese es otro de los elementos, el cuarto, las líneas de movimiento. Me pareció muy particular en Captain Tsubasa cómo, de vuelta, todos los puntos que yo les vengo mencionando están todos encadenados entre sí. Porque hay algunos mangakas que quizás cada una de las virtudes que tienen en su dibujo por ahí funcionan un poco por separado. Son algunas cosas que podemos notar, en algunas viñetas sí, en otras no. Pero en Captain Tsubasa cuando están funcionando todas juntas. Todas a la vez forman ese estilo tan único de representar la acción que tiene el autor. Las líneas cinéticas son estas que ustedes ven acá. Todas estas líneas que van hacia un punto focal de la acción y se pueden representar de muchas maneras. En este caso como líneas que pasan por el fondo de la composición y van hacia un punto, pero también él las representa a través de lo oscuro en la ropa o lo oscuro en general en sus personajes, por ejemplo el pelo negro. Y cuando se trata de demostrar estas escenas de movimiento, los plenos negros que suelen pintarse en la ropa o en el pelo se transforman todos en líneas. Y son todas líneas concéntricas que van hacia un punto en particular. Esta es una técnica, por supuesto, que la utilizan muchísimos mangakas, pero a mí me interesa destacarla particularmente en el trabajo de Yoichi Takahashi porque funciona muy bien para darle movimiento a estas escenas que requieren de mucha violencia. Incluso acá la utiliza de una manera muy interesante, que es cuando se borra ya la pierna de tan rápido que se mueve esta pierna, de tan rápido que golpea el balón, se borra. Entonces simplemente queda una imagen residual. Van a ver que cuando empiezan a observar, las líneas de movimiento están presentes siempre. Vean esta, donde tenemos las líneas de movimiento en el fondo y, como les decía, también en el cabello del personaje, para demostrar que se está moviendo, en este caso hacia la derecha. Bueno, y el punto final, yo sé que me van a criticar un montón por esto que voy a decir, pero creo que uno de los 5 aspectos que a mí por lo menos me fascina y creo que es muy bueno dentro del trabajo de Yoichi Takahashi es la anatomía de sus personajes. Pero antes de que me maten a puteadas en los comentarios, escúchenme. Yo entiendo que Yoichi Takahashi a sus 20 años, cuando estaba dibujando esto, tenía como ciertos problemas que tienen que ver con el dibujo anatómico. Podemos mostrar un montón de errores en sus dibujos. Acá tienen uno, por ejemplo, cuando se está agarrando las manos, la longitud de lo que es este pulgar es imposible, digamos. Y podemos sacarle de este tipo de cosas un montón de errores anatómicos. Pero hay algo que utiliza mucho a su favor y es la forma de los cuerpos de los personajes, cómo los deforma, y la palabra es esa, los deforma, para que cumplan un propósito en la página. Cuando los personajes empiezan a crecer, sobre todo se nota esto. Por eso es que traje el último tomo de Tsubasa y no el primero, en donde los personajitos eran pequeños y estas cosas no se notaban tanto. Como dije antes, cuando la figura está completamente de pie, la composición es ortogonal, no es muy interesante en general, pero apenas le agrega un poco de dinamismo, un poco de curvas a esas poses, los personajes se vuelven como si fueran gigantes, como si fueran unas torres de concreto enormes en el medio de la cancha, y son espectaculares. Yo no lo cambiaría por nada. No me importa si la cabeza está muy pequeña en comparación del resto del cuerpo, si las piernas son kilométricas, si los brazos de cierta manera parecen un poco de goma. No me importa, son unas figuras de acción tremendas. Este tipo de anatomía que es muy particular del trabajo de él y que genera una estilización de la figura. Parece que sus personajes danzaran sobre ese pasto cuando vuelan, por ejemplo, o cuando hacen alguna pirueta así. Son impresionantes. Este tipo de cosas no se pueden lograr si uno utiliza una anatomía realista, si uno no deforma
la figura humana. Y no hay que olvidar que las historietas y sobre todo los mangas son dibujitos, ¿sí? No son personas de verdad. Por eso cuando se trata de adaptar a la vida real un manga, en el 90% de los casos se ve extraño y falla. Y los ejemplos son holgadísimos, hay un montón. Este tipo de cosas no se pueden capturar en una imagen real. Con el correr de los años, Yoichi Takahashi fue involucionando quizás en su estilo de dibujo a los ojos de muchos. Fue este tipo de cosas que yo creo que son muy positivas en sus composiciones, exagerándolas cada vez más y más. Cuando sus personajes se volvieron cada vez más y más adultos, ya las exageraciones anatómicas fueron demasiado extremas. Hasta yo puedo concordar con eso, y no tengo problema en admitirlo. Pero creo que en estos primeros 37 volúmenes de Tsubasa es uno de los puntos más destacables. Hace que los personajes se despeguen completamente de esos escenarios, se despeguen completamente de las viñetas y sean lo más importante dentro de la página. El éxito de muchos mangas de deportes no es si a vos te gusta ese deporte en cuestión, sino que es que vos te identifiques con los personajes, tanto con las cosas que le pasan como con ellos mismos. Y a mí el diseño de los personajes, la anatomía que maneja Yoichi Takahashi en Supercampeones, me parece absolutamente destacable y que lo despega del resto. Algunos dirán, lo despega porque dibuja peor, pero yo creo que no. Creo que todos estos elementos, composición de página, el dinamismo de la figura, el movimiento de los personajes como si estuvieran animados, el uso de las líneas cinéticas y la anatomía tan particular, lo hace único. Y bueno, esos son los 5 aspectos destacables del manga de Supercampeones de Capitán Tsubasa. Les agradezco por haber visto hasta acá. Déjenme en sus comentarios qué opinan, si están de acuerdo, si están en desacuerdo, si ustedes tienen algunos otros aspectos. También déjenme en los comentarios qué otros mangas les gustaría que analice de esta manera. Y recuerden que si quieren ver el próximo video en esta serie, ya está disponible para todos los miembros de Patreon y miembros del canal. Así que por qué no ustedes también hacerse miembros y poder disfrutarlo antes que nadie. Les mando un saludo muy grande, cuídense y nos vemos la próxima.